7:20. Este es un programa global. Este es un programa que, como tanto digo, promueve, interconecta la identidad, el orgullo de ser latinoamericanos. Y vamos a hablar precisamente de Latinoamérica y el Caribe, a donde llegamos a través de nuestra señal televisiva. Y vía telefónica desde Caracas, capital de Venezuela, tenemos a Gilberto Jiménez Prieto, internacionalista, presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo MEP, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. Gilberto, siempre es un gusto tenerte por acá, bienvenido. Muy buenos días, qué bueno saludarte, Eduardo, a ti y a quienes nos escuchan a través de Unión Radio y nos ven incluso por televisión, por IBC. Siempre es grato la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias, gracias. Bueno, Gilberto, desde tu lectura, ¿qué oportunidades deja, qué caminos plantea la cumbre económica de Latinoamérica y el Caribe, ahora con el regreso de Brasil y sobre todo con las grandes necesidades que hay en la región, las grandes expectativas? Hay mucho que hacer. Sí, efectivamente. Acuérdate que esta es la primera cumbre de tipo presencial que se realiza luego de haber padecido el mundo la pandemia del COVID, ¿no? Esto es un escenario bien complicado en el continente latinoamericano, ¿no? Que se ha expresado a través de la profundización de la pobreza, todos los problemas alimentarios que ha dejado en la región. Por lo tanto, este es el escenario, ¿no? El contexto que se realiza esta importante cumbre. Recordándole siempre a la gente qué es la CELAC. Yo creo que es importante que la gente sepa que esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, es un mecanismo de encuentro, de concertación, de integración regional, una especie de mecanismo en donde los gobiernos se encuentran, bueno, para justamente generar el diálogo y acuerdos políticos en el marco, pues, de las realidades que vive la región latinoamericana y caribeña. Está conformado por 33 países, no están los Estados Unidos y Canadá, digamos, a diferencia de otro escenario multilateral, como por ejemplo lo es la Organización de Estados Americanos, que son algunos puntos importantes, ¿no? para considerar. Tú mencionabas, uno de los factores más importantes ha sido el regreso de Brasil a este escenario. Yo diría que es la economía más grande, más importante de la región, y que además forma parte del BRICS. Yo creo que aquí comenzamos nosotros a dilucidar un escenario geopolítico mundial importante. Recordemos también que el BRICS es un espacio, una especie de asociación económica de orden comercial que reúne a las 5 economías emergentes del mundo. BRICS, de alguna forma, es las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estamos hablando de un escenario que representa más o menos el 41% de la población mundial y más del 21% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, Brasil, regresando a este escenario, sin duda alguna, desde mi perspectiva, mi humilde opinión, va a constituir como una especie de bisagra, o debería constituir una especie de bisagra de puerta de entrada con el BRICS, es decir, CELAC con el BRICS, en un también escenario donde estamos viendo que de manera dolorosa comenzamos a enfrentar en el mundo un cambio de paradigma en la región. Cuando hablo de la región, hablo del mundo. Un cambio de un mundo un orden mundial unipolar a uno pluricéntrico, multicéntrico. Es decir, estas economías emergentes, sin duda alguna, son fuerzas que están ahí emergiendo como polos de importancia económica. Y bueno, y América Latina, a través de la CELAC, debe jugar un rol fundamental, y es donde debemos nosotros fortalecer la unidad para que Latinoamérica y el Caribe no se quede fuera en este escenario importante de cambio, ¿no? Que lo estamos viendo también con el conflicto que está sucediendo entre la Federación de Rusia y Ucrania, ¿no? Que de alguna forma también Rusia juega un papel fundamental como un polo de impacto, un polo de alguna forma que lleva, pues, que impulsa. Es una economía también porque ha crecido enormemente y que de alguna forma amenaza el orden establecido por los Estados Unidos en el mundo, digamos, esa hegemonía política, económica que hemos tenido en los últimos tiempos en el planeta Tierra, así como China, por ejemplo, y su economía y su crecimiento emergente, ¿no? Sí. Amigos, estamos conversando
con Gilberto Jiménez Prieto, internacionalista, para quienes nos siguen solo por radio. Él es presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. Gilberto, lo político, lo económico, lo social, todo lo que se pueda impulsar simultáneamente, está en las capacidades de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Es decir, siempre preocupa a los miembros de una comunidad con estas características que todo se quede en palabras y que pase el tiempo y no se aprovechen las posibilidades, las oportunidades. ¿Cómo ves tú esa perspectiva? Yo creo que si se sigue avanzando en lo que mencionaron los jefes de Estado, desde luego hubo una declaración que tiene más de 100 puntos, ¿no? Una declaración muy importante que se hizo, que es lo que generalmente se hace después de estos encuentros multilaterales. Más allá de lo que quedó escrito, yo creo que es importante las posiciones que asumieron algunos presidentes acá. Se está retomando, por ejemplo, la idea de una moneda de uso único para el continente latinoamericano. Yo creo que esto es bien importante porque la fortaleza de la moneda debe radicar justamente en, o debe fundamentarse en las riquezas. El continente latinoamericano sigue siendo un continente de enormes capacidades, enormes potencialidades desde el punto de vista energético, desde el punto de vista mineral, que en este mundo que estamos viviendo es prácticamente lo que mueve las industrias en el mundo. Lamentablemente falta mucho para migrar a otras formas. Digamos, no veo a corto plazo que baje el nivel de dependencia de las energías fósiles, y en América Latina y en el Caribe. Lo decía recientemente, y así lo declaró la jefa del Comando Sur, ¿no? Que cuando hablaba de Latinoamérica hablaba de recursos. Ellos están bien claros las grandes potencialidades que tenemos en Latinoamérica. Por ejemplo, el tener una moneda nos va a dar una posición de mayor fortaleza a la hora que podamos integrarnos a esta multipolaridad. Yo creo que ahí debemos seguir avanzando. Desde luego, Eduardo, las condiciones después de la pandemia, en momentos donde el cambio climático está golpeando, ¿no? Expresándose en grandes desastres naturales en el continente latinoamericano, hacen merma, ¿no? Golpean las economías, sobre todo el tema de la pandemia, ¿no? Los países más pobres de la región, que evidentemente es un desafío que tenemos, y eso va a depender de la voluntad política de los presidentes. Gilberto, disculpa que te ataje aquí porque has citado algo importantísimo. ¿Cómo ves tú eso de la moneda común para la región? Yo creo que va a ir avanzando. Fíjate que lo ha mantenido Lula con bastante fuerza, ha sido igualmente expresado. Lo dijo el comandante Chávez hace muchísimo tiempo. Yo creo que lo recordemos, incluso desde antes del nacimiento de la CELAC en el año 2011 ya se planteaba, en aquel momento se planteaba el sucre como una moneda de intercambio comercial única para los países de la región. Se volvió a comenzar. Yo creo que sería interesante. Yo sé que van a hacer todos los esfuerzos desde la hegemonía económica y comercial para bombardear eso, pero yo creo que están dadas las condiciones y existe sobre todo, Eduardo, la voluntad política para hacerlo. Si existe la voluntad, yo creo que es lo más importante, y con este cambio que ha existido, o que está existiendo, que se está dando en el continente latinoamericano, de fuerzas progresistas de diferentes matices, desde luego, pero que están asumiendo los gobiernos de los países, genera condiciones mucho más favorables. Fíjate, Colombia, para mí la victoria electoral de Petro significa uno de los hechos políticos más trascendentes del continente en los últimos tiempos. Primer gobierno de izquierda en esa región, un hombre que está comprometido con las ideas de la unidad latinoamericana. Bueno, Lula ya no es nuevo para nadie y ha mantenido su visión igualmente de la integración y unidad latinoamericana, porque una cosa es la integración y una cosa es la unidad. Sí. Desde mi humilde visión tenemos que avanzar en el tema de la unidad para posteriormente ir avanzando en el tema de la integración. López Obrador habló de que este escenario podía ser algo así como para emular lo que se hizo en la Unión Europea, un espacio de integración económica con moneda única. Es decir, está el escenario dado, está la mesa servida para los cambios interesantes para nuestro continente, en donde no podemos quedarnos atrás en todos estos cambios que estamos viviendo en el mundo, en este resurgimiento, en este parto con dolor que se está haciendo de un nuevo orden mundial multipolar y pluricéntrico. Bueno, Gilberto, se agotó el tiempo. Agradecidos. Hasta pronto. Un fuerte abrazo y siempre a la orden. Gracias, Gilberto Jiménez Prieto, internacionalista, presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. Fíjense ustedes, él citaba el caso de Petro. El bien común debe privar y debe ser prioridad
delante de las diferencias naturales de la política. Pero fíjense cómo en el caso de Petro, con respecto a la situación de la relación bilateral con Venezuela, solo el cambio de gobierno, independientemente de la posición que usted tenga con respecto al chavismo o al gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo con las grandes mayorías, ha abierto las compuertas a escenarios de posibles logros, de posibles ganancias para los venezolanos, como también para Colombia, pero siempre el bien común debe estar por encima de las diferencias políticas. Volveremos.